Bueno, henos aquí, un año después del primer video. Luego de que muchos me lo pidieran, volvemos a visitar No Way Home para una segunda revisión de los nuevos artes conceptuales que salieron durante el año y algunos detalles que olvidé poner en el primer video. Por lo tanto, hoy tenemos mucho que ver en este, por así decirlo, DLC o expansión del video pasado. Así que, sin nada más que comentar, empecemos con el video. A este punto de la historia todos sabemos que No Way Home pasó por muchos cambios en su desarrollo, tantos que no solo tenemos una posible versión con Kraven el Cazador como villano principal, sino también una literalmente misteriosa versión con, irónicamente, Mysterio como villano. Uno de los artes que más me comentaron en la primera parte es este de Mysterio con Doctor Strange. Hasta el día de hoy se desconoce cuál es el contexto de este arte. Puede que solo haya sido una idea de prueba o hasta una escena real que luego se eliminó. Pero este arte no es el único de Mysterio que tenemos aquí, ya que como se los teasé en el final del video de Far From Home, había una escena donde Mysterio hacía algo que al final sí apareció en la versión final, pero de forma muy diferente. Y es que la muerte de la tía May iba a ser ocasionada originalmente por Mysterio. Esto lo vemos en unos concept arts que se liberaron mucho tiempo después de estrenada la película. Aquí vemos que Peter, al ver a su tía muerta, arremete de ira contra Mysterio al punto que podemos decir que los ataques que este le da es para verlo muerto. Todo mientras Jameson intenta hacer un reportaje de los eventos. Las ideas sobre Mysterio al final fueron descartadas, pero no deja de intrigarme cómo era esa versión en la cual Mysterio al parecer sería de nuevo el villano principal. Tal vez por eso mismo lo descartaron, luego de que llegara la posibilidad de traer a los antiguos villanos de vuelta. Pero en fin, tal vez algún día ganemos más información sobre esta peculiar versión preliminar. Pero por el momento, creo que debemos ir moviéndonos para ver más sobre los secretos de la película. Para el primer y segundo acto hubo varias ideas que al final, y pese a ser menores, le hubiera aportado muchísimo más a la película. Desde Peter visitando a JJ Jameson en su estudio humilde, MJ y Ned en el santuario de Strange, y nuevos diseños para Peter. Y por ahora, enfoquémonos en este último punto. Los trajes fueron algo importante, ya que no solo tenían que hacer un buen trabajo con los trajes previos, sino también inventar nuevos y representar los de los anteriores Spider-Man. Pero no nos adelantemos. Para Peter 1, hubo conceptos que pese a que solo fueron hechos en la lluvia de ideas de la película, no dejan de ser conceptos interesantes. El primero que más llama la atención es este traje negro con variación de arañas. Desde una araña negra un poco parecida a diseños como el traje oscuro de PS4, hasta una araña blanca que es una obvia referencia al simbionte. Seguramente este último se descartó por cuestiones de tramas a futuro, ya que recordemos que Venom apareció en la escena postcréditos dejando un fragmento de él, posiblemente para ser usado ya sea en Spider-Man 4 o en Secret Wars. Pero bueno, ya sin estar divagando tanto, otro concepto curioso es este del Iron Spider, el cual sufriría algunas modificaciones que al final lo harían ver más parecido al cómic. Al final este diseño fue descartado, posiblemente porque no tendría sentido que de la nada el traje cambiara tanto, más cuando en la historia de la película, Industrias Stark está en una investigación y Peter no tenía acceso a la red Stark. Eso sí, se mantuvo la idea de hacer que Peter controlara los brazos del Doc Ock y que este tuviera un cinturón en su traje. Hubieron varios conceptos diferentes al final. Por ejemplo, se pensó en hacer de esto una especie de casco de realidad virtual, pero al final decidieron nada más hacerlo algo holográfico y ya está. Pero ya que empezamos a hablar del Doc Ock, creo que ya es hora de hablar sobre él. En los artes conceptuales tuvieron la intención de darle un rediseño para que se adaptara mucho mejor al UCM y tuviera un look más comiquero, alejado del realismo que tenía la saga de Sam Raimi, y para tapar la vejez ya de Alfred Molina. Algunos de los diseños muestran un rediseño más marcado en sus brazos, otro donde tendría barba, lo cual no tiene sentido considerando el contexto del viaje multiversal en esta película, y un look totalmente sacado de los cómics que al final se descartó. También, como les dije en el primer video, había la intención de hacer más larga la pelea del puente,
Ahora con más artes, podemos ver que hasta el Duende Verde iba a participar. Incluso tenían una pelea mucho más directa con Octavius. La destrucción del lugar llegaría a tal punto que Peter tendría que intentar hacer que el puente no se cayera usando sus telarañas. Como extra, por el background de la imagen, tal parece que en un punto preliminar de la película se consideró que los 5 villanos aparecieran para pelear con Peter 1, algo epiquísimo que lamentablemente se descartó. Literalmente podían haber adaptado este momento de Marvel's Spider-Man con algunos cambios de forma majestuosa. Pero bueno, probablemente esto se descartó debido a pandemia y a tiempo de producción. Algo que hace que esta situación sea mucho más triste, pero antes de que todos lloremos por esto, mejor vean estos diseños del Duende Verde. En cierta parte del libro de arte, los diseñadores dan a entender de que no les gustaba el look del Duende Verde en la primera película, por lo que quisieron darle un look más de los cómics que también fuera de cierta forma más tecnológico e imponente. No les salió a la primera. Sí, esto es real. El Duende Verde iba a usar directamente una parte de una armadura de Iron Man y un dron de Misterio. Algo que menos mal se descartó rápido porque se veía fatal y además no me gustaría pensar qué pensarían los fans que tanto se alteraron en Far From Home sobre esto. Otros diseños eran estos, en donde por ejemplo tenemos esta máscara antigua que no sé ustedes, pero a mí me hace acordar a la corte de los búhos de Batman versión duende. ¿Será acaso el inicio de la corte de los duendes para el Hombre Araña? Ok, ya, fuera de bromas, este diseño no se ve mal, pero creo que al final del día, el diseño que al final quedó en la película no está mal. Ahora, llegando a otro cambio interesante, originalmente luego de atrapar a los villanos, Peter los llevaría con nada más y nada menos que el buitre, posiblemente pidiéndole ayuda ya que este estaba familiarizado con tecnología avanzada, gracias a sus armas en Homecoming que estaban hechas de tecnología Chitauri. Además de este tenemos otro arte donde lo vemos con los demás villanos, en donde también vemos a un Sandman en su forma humana, lo cual también fueron ideas que no se realizaron por pandemia y porque el actor no se pudo presentar al set de grabación. No se sabe qué papel cumpliría el buitre aquí. Tal vez este, al tener cierto respeto a Spider-Man, lo ayudaría o al contrario, se terminaría uniendo a los villanos para completar a los 6 siniestros. Sea como sea el caso, es interesante los muchos giros que la película tuvo que dar para llegar al resultado final. Que hablando de giros, antes de pasar a las cosas más interesantes, veamos la batalla de la Dimensión Espejo. Aquí, en vez de ser una batalla por la Nueva York que todos conocemos, Strange y Peter pasarían por diferentes lugares del multiverso, pasándose por lugares de todas las películas de Spider-Man. El ring de Spider-Man 1, el apartamento del señor Dickovich y Úrsula en Spider-Man 2, donde a Strange por pasarse de ahí le cobrarían la renta, una pelea con los barrotes de la construcción con los cuales Tobey venció a Venom en Spider-Man 3, la Oscorp de The Amazing Spider-Man, y la torre del reloj donde Gwen murió en The Amazing Spider-Man 2. Hay muchos más lugares de los cuales pueden ver a continuación, pero lamentablemente todo esto se eliminó probablemente porque los efectos no iban a estar terminados para este punto de la historia. Pero no me van a negar que esto hubiera sido epiquísimo de ver en el cine, más considerando de que prácticamente esta fue la película que celebró los 20 años del personaje en el cine. Pero bueno, y ahora para ir finalizando por esta sección, tenemos algunos cambios en el apartamento de Happy. Aquí un helicóptero iba a ser salvado por Spider-Man al estilo de Spider-Man de Play 4, y una en donde una gran parte del edificio caía con May adentro. Seguido de esta escena, tenemos como May originalmente iba a morir. En este arte vemos como May sería atendida en una ambulancia donde con sus últimas fuerzas se despediría de Peter, posiblemente diciéndole lo mismo que en la película final. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Una frase clave para el clímax de esta película. La emoción de ver a Andrew y a Tobey de nuevo en sus trajes era demasiado fuerte. Hasta el día de hoy, ese momento ha quedado grabado muy bien en las memorias de todos los fans. Pero aún así no se quita de que ese momento en donde Ned hace magia de la nada es una mamada. Y hasta los artes conceptuales saben eso, ya que originalmente se pensó en poner al Doctor Strange como el responsable de que trayera a los dos Spider-Mans a la batalla.
Los trajes se respetaron totalmente, aunque inicialmente tendrían ciertos cambios, cosa que expliqué en el video pasado, por cierto. Pero ahora, algunos cambios de la batalla final son MJ con la capa del Doctor Strange salvándose de la caída, así eliminando la icónica escena de ella y Andrew, Ned tomando el planeador del Duende Verde, referencia al Hobgoblin, Norman tomando a Otto inconsciente, artes de los tres Spideys conversando y estando unidos, y hasta los trajes dañados como pasaba antes en las películas. Y lo que más saca de onda es que en esta parte de la Estatua de la Libertad, que por cierto iba a tener varios diseños alternos, es que el Spider-Man de Insomniac iba a aparecer aquí. Algo que se puede justificar con el hechizo de Doctor Strange, aunque eso sí, hasta el día de hoy se desconoce por qué se hizo este arte y cuál función iba a cumplir ese Spider-Man aquí. También destaco que MJ iba a participar en la batalla contra Norman, donde ella iba a intentar ponerle la cura. Cambios interesantes que pese a que unos sí no me gustan nada en la escena de MJ, otros me intrigan demasiado sinceramente. Especialmente ese cameo del Spider-Man del Gameverse. Y ahora, para terminar, analicemos el traje final de No Way Home. Posiblemente el mejor traje live action mejor creado del personaje. Este fue diseñado con mucho cuidado por una simple razón. Y es que los diseñadores estaban conscientes de que la máscara de Spider-Man es la cara de Marvel, así como la figura de Mickey Mouse es la de Disney. Era importante hacer un traje que combinara lo mejor de todos los trajes para darle un nuevo cambio a Peter 1. Hubo variaciones en la máscara, con estilos más apegados al Ultimate Spider-Man y a Superior Spider-Man. También un estilo de traje diferente que hasta hace recordar al traje de Nicholas Hammond, arañas clásicas y basadas en diferentes cómics. Y finalmente, el mejor detalle revelado aquí es que el traje es de tela. Peter tuvo que perderlo todo para ganarse el derecho de ya no ser el siguiente Iron Man o de tener que enfrentarse a grandes amenazas. Con esto, regresamos al héroe que conocemos desde los primeros cómics, aquel más enfocado en la gente, en que todos a su alrededor estén seguros e inspirar a todos en convertirse a su mejor versión, que pese a las adversidades te puedes levantar y saber que no estás solo, ya que allá afuera, ya sea en el multiverso o alrededor de nuestro mundo, tendremos a personas que sabrán apoyarnos en convertirnos en alguien mejor. Eso es lo que hace a Spider-Man ser tan grande, y es eso lo que ha convertido al Peter 1 digno de ser llamado el Hombre Araña.